Muchas, pero muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos que domingo tras domingo están aquí por YouTube para así aprender con su espacio Palabras de Vida, que lo hacemos con el propósito, obviamente, de bendecirlos, de que Dios pueda seguir obrando, no solamente en ustedes, sino también en nosotros. Así que nos sentimos alegres y contentos de que ustedes estén una vez más ahí para escuchar Palabras de Vida. Vamos a orar para que sea el mismo Dios que guíe este espacio. Padre, te damos gracias por este momento y te pedimos, oh Dios, que tú pueda trabajar con los corazones tanto de nosotros como de los que están escuchando este espacio. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos un tema muy bueno. Obviamente, casi como todos los temas que hacemos, queremos obviamente darle lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes. Por lo tanto, el título de esta ocasión es Volver a la senda antigua. Y usted tal vez ha escuchado mucho eso en canciones, en prédicas, pero en esta ocasión vamos a hacer una breve meditación acerca de lo que es volver a la senda antigua. Y le motivamos para que se quede a ver todo el espacio completo, ya que tendremos a Moisés con los videos musicales y también tendremos a las damas con su segmento Entre Damas. Pero antes le pedimos que si es la primera vez que está viendo este espacio, a que se suscriba a nuestro canal. Puede suscribirse y también compartir este contenido con los grupos de WhatsApp, Facebook, entre otras redes sociales. También nos puede visitar en Facebook, Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Usted o ustedes serán siempre bienvenidos. Bien, miren, sobre el tema de volver a la senda antigua, vamos a ir a la palabra de Dios y estaremos leyendo un versículo en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 6, verso 16. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el verso 16, Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la respuesta del pueblo de Israel fue contundente y lamentable. Mas dijeron: no andaremos. El profeta Jeremías le insta al pueblo a que se arrepienta y que mire cómo en otros tiempos ellos anduvieron. ¿Cuál era el proceder de ellos en otros tiempos? Para que puedan recordar y para que puedan volver a esos viejos caminos en donde ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios. Pero el pueblo de Israel se encontraba en un momento, en una decadencia espiritual, y como consecuencia de esta decadencia espiritual entonces vendría el pecado. Pero para ver un panorama del libro completo de Jeremías, vamos a ver esta introducción con un video del ministerio La Biblia Proyecto. Así que vamos a ver este video para que podamos ver el contexto de Jeremías cuando estaba profetizando estas cosas y cuando estaba llamando al pueblo a que vuelvan a la senda antigua. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos.
lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente.
Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Bien, como ustedes pudieron ver, la situación del pueblo de Israel era penosa. El pueblo de Israel, en el libro de Jeremías, en ese entonces, estaba viviendo una de las peores crisis espirituales. El profeta Jeremías insta al pueblo a que vuelva a caminar esos caminos, el camino verdadero, cuando ellos glorificaban a Dios. Y antes, muchos años antes, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, que fue liberado, que estaban en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, Dios en el libro de Deuteronomio le especifica que ellos debían de entender que Dios iba a destruir a las naciones cananeas y las naciones vecinas por el pecado que lo arropaba, y que Dios le entregaría a los israelitas esas tierras, y que Dios iba a destruir esas naciones. Y el motivo de que Dios destruya estas naciones era específicamente por el pecado que había en esas naciones. Y le dice que tenga cuidado que no cometa esos pecados. Porque si Dios está destruyendo a esas naciones por el pecado que hay en ellas, entonces se la da a Israel. Obviamente que Israel no puede cometer esos pecados, porque entonces Dios tendría que castigar a Israel de la misma manera que castigó entonces a los cananeos. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo llegó a la tierra de Canaán, se comenzó a desarrollarse como una nación fuerte, e incluso se le llama al periodo que gobernó David, Saúl, David y Salomón, se le llamó la época dorada del pueblo de Israel. Pudieron tener muchas riquezas, eran un pueblo respetado, pero luego fueron decayendo, fueron en decadencia, y el resultado o el motivo de ese declive, tanto militar como de fuerza y todas esas cosas como nación,
se debió a un factor, y esto es el pecado. Esto es el pecado. Y es por ello entonces que vemos a Israel descendiendo como nación poderosa que era, comienza entonces a ser una nación débil en fortaleza, pero también débil espiritualmente. A tal punto que cuando el profeta Jeremías le escribe a Israel, en ese momento ya Israel estaba casi totalmente desviado de los caminos de Dios. Y como consecuencia iba a venir entonces el rey de Babilonia e iba a destruir a Jerusalén, y se iba a llevar parte del pueblo cautivo a Babilonia, en donde durarían 70 años de esclavitud. Todas esas cosas, todo eso por el pecado. Todo por el pecado. Entonces, aquí el profeta Jeremías le dice que vuelvan a la senda antigua, y mire cuál era el grado de espiritualidad de ellos. Que el mensaje que Dios le enviaba, ellos le dijeron, no andaremos por esos caminos. O sea, esos caminos buenos de Dios, ellos dijeron, no andaremos. Ya ustedes pueden ver cuál era la condición espiritual de Israel. Ellos se negaron rotundamente a volver al camino de Dios. Y esto es trágico, hermano. Esto es trágico porque cuando nosotros nos descarriamos de los caminos de Dios, entonces vemos consecuencias. Pero nada, vamos a tomar una pausa para de esta manera entonces presentar a Moisés Rafael Faña, quien nos trae los videos musicales. Adelante. Bienvenidos sean todos una vez más a su sección de Videos Clip Cristianos. En esta ocasión el tema que estamos tratando es sobre volver a la senda antigua o caminar por la senda antigua. Pero antes de desarrollar este tema, quiero enviarle un afectuoso saludo a mi amiga y hermana Clarissa Paulino, la cual es una fiel seguidora de nuestra programación. Así que el Señor la bendiga junto de su esposo. Como les decía, el tema que estamos tratando es sobre la senda antigua. Y quiero compartir con ustedes un texto bíblico, el cual está situado en Jeremías capítulo 18, versos 14 y 15. Y voy a estar leyendo según la Nueva Versión Internacional. El verso 14 comienza con una pregunta y dice: ¿acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de las montañas? Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado, quema incienso a ídolos inútiles, ha tropezado en sus caminos, en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. La primera canción que vamos a escuchar es de la cantante mexicana Majo Solís, al junto de su esposo Danilo. Esta canción se titula Llévame a la cruz. Así que vamos a escuchar esta hermosa canción. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú.
y te pierdo a ti. De nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Bien, y como dije al principio, el tema que estamos tratando es sobre volver a la senda antigua. Al principio leímos el texto bíblico situado en Jeremías capítulo 18, versos 14 y 15, donde el verso 14 inicia con unas preguntas sobre que si la nieve del Líbano, de esa montaña, no se ha quitado de su lugar y que todavía por los ríos que salen de esa montaña fluyen esas aguas frías. Y estas preguntas nos hablan de la constancia de estos elementos naturales. Sin embargo, el verso número 15 dice, pero mi pueblo se ha olvidado, pero mi pueblo se ha olvidado. Y esto nos habla de que el pueblo de Israel en estos momentos, en este contexto, se ha olvidado de las enseñanzas que se le dieron desde el principio y han preferido volverse a los ídolos, volverse al pecado, volverse al paganismo. Y el Señor les dice, ustedes se han olvidado de esos mandamientos que al principio yo di y se han extraviado y han buscado atajos por caminos escabrosos, por caminos malos, por caminos perversos, por atajos precisamente. Y esto no es algo que ya pasó, sino que dentro de la iglesia muchas personas han tergiversado el evangelio de Cristo
Y muchas personas han acomodado el Evangelio a sus vidas y no han vivido sus vidas en base al Evangelio. Estas personas están buscando atajos en su vida cristiana, atajos que serán de perdición si no vuelven al camino principal, al camino dado por Dios, al camino bíblico. Esperemos, hermanos, que nosotros no seamos uno de esas personas que se están desviando de los mandamientos principales dados por Dios a través de su palabra y que no estamos buscando atajos, sino que estamos caminando por la senda antigua. La siguiente canción que vamos a escuchar se titula Si acaso se me olvida y es del cantante Jacobo Ramos. Así que vamos a escuchar esta interesante canción. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad.
si acaso se me escapa. Bien, queridos hermanos, hasta aquí nuestra sección de videos clip cristianos, esperando que lo dicho en toda esta programación y en esta sección sea de bendición para sus vidas. Hasta la próxima. Bien, después de haber visto estos videos a cargo de nuestro hermano Moisés, ahora vamos a pasar a nuestras damas, las que mandan, las que gobiernan. En este caso, nuestra hermana Jacqueline y Elizabeth. Ella pues con nosotras. Saludos, bendiciones. Les damos la bienvenida una vez más a cada una de ustedes que nos acompañan como cada semana en nuestro segmento Entre Damas. Hoy le acompaña su hermana y amiga Elizabeth y nuestra hermana Jacqueline. Bienvenida, Jacque. Gracias. Saludo mis queridas hermanas y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos aquí una vez más como cada semana para traerle un tema de mucha importancia y edificación para cada una de ustedes. Bien, así es. Como ya los caballeros han dicho, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es volver a la senda antigua, esperando que este tema sea de mucha bendición, de mucha ayuda para cada una de ustedes. Vamos a leer en Jeremías su capítulo 6, versículo 16. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Es cierto que la humanidad misma camina como una sola, hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno, lo atractivo, lo de moda. Pero, ¿por qué necesariamente es eso lo mejor para el hombre? Todos los caminos conducen a Roma, reza el refrán, y la gente lo extiende al ámbito religioso. Todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones buscan lo mismo, pero el libro de Proverbios nos advierte que hay caminos que al hombre parecen buenos, pero el fin de ellos es la muerte. ¿Cómo podrá el hombre hallar el descanso para su alma? A continuación le traemos 4 puntos para reflexionar. Esperamos que estos puntos sirvan para aquellas personas que están descuidadas en el Señor puedan animarse, y aquellas que han optado por devolverse puedan regresar. Punto número 1. Pararse en los caminos. Es decir, detenerse un momento en su caminar. La vida pasa a una velocidad que muchas veces no nos da tiempo para detenernos ni un minuto para entender hacia dónde vamos y por qué nos dirigimos hacia allá. Estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, estamos tan descuidados en nuestro caminar, que la corriente nos arrastra sin darnos tiempo de nada. Actualmente vivimos una vida tan acelerada que se nos olvida seguir al Señor, e incluso como cristianos en ocasiones llevamos una vida tan rápida que descuidamos lo que realmente importa y cuál es el compromiso que tenemos en seguir a Cristo. Punto número 2. Y mirad, se trata de observar y cuestionarse hacia dónde nos dirigimos. Observar que todos los caminos parecen cruzarse,
y meditar sobre el fin de cada uno de ellos. ¿Hacia dónde se dirige el alcohólico? ¿Qué fin tendrá el que hace fraude? ¿Para dónde va el corrupto o el asesino? Y preguntarse a uno mismo cómo va a terminar la vida propia si seguimos caminando por donde vamos. Punto número 3. Preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas se refieren a los caminos ya experimentados, los senderos ya aprobados. Son sendas que los antiguos hombres de Dios ya caminaron y no hay manera de perderse. Pero es sorprendente como la Biblia no esconde las debilidades ni los errores de los antiguos. Lo que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito, para que esos errores no los cometamos nosotros, pero que sí caminemos por el sendero de la fe, del amor, de la confianza absoluta en Dios. Por eso enfatiza la recomendación bíblica. ¿Cuál sea el buen camino? Porque no es suficiente que sea antiguo para que sea un buen camino. El camino andado por Abel es tan antiguo como el de Caín. Por eso debemos considerar los resultados, las consecuencias y sobre todo si esos caminos le agradaron a Dios. Punto número 4. Andad por él. Esta es la clave de todo. De nada sirve meditar todos los días, observar detenidamente, preguntar por las sendas antiguas y hasta encontrar el buen camino. Si no estamos dispuestos a caminar por él, esa fue la respuesta del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Ellos dijeron, no andaremos. Esa es y puede ser la diferencia en tu vida. ¿Qué tan dispuesto estás a tener un encuentro con tu Dios? Que implica los 3 pasos anteriores. Si no vas a seguir sus pasos, Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás dispuesto a encontrarte con Él, a seguir sus pasos? Y a ti, hermano, que ya encontraste el verdadero camino, ¿para qué sigues buscando? No te muevas de ese camino, de la sana doctrina. Al contrario, prosigamos firme hacia el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Y a ti, amigo, que aún no has encontrado el verdadero camino, te motivamos a que busques de Dios. Él es el único que puede salvar tu alma. Hoy día vivimos una vida tan acelerada que no nos detenemos a pensar si estoy yo agradando a Dios con mi vida, ¿hacia dónde iré a parar si sigo viviendo así? ¿Qué me podría pasar? Hoy te invito a que hagas un stop y hagas un autoexamen de cómo está tu vida delante del Señor. Si partes de este mundo, ¿con quién irías a morar? Pues quiero decirte que si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es una bella oportunidad para que lo recibas como tu Señor y Salvador de tu alma. Pues hasta aquí ha sido este espacio, esperando que hayan aprendido, que le haya sido de mucha fortaleza para su vida espiritual. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a esas damas que siempre están dispuestas a trabajar para la obra del Señor. Que Dios las continúe bendiciendo, al igual que a nuestro hermano Moisés. Bien, entonces estábamos hablando acerca de lo que es el castigo de Dios al pueblo de Israel. Obviamente hay un factor, hay una causa, hay un motivo, y es el pecado. Profeta tras profeta enviándole mensaje a Israel para que se arrepintieran, para que volvieran al camino, y nada. El resultado fue el castigo de Dios. Ahora bien, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven y nos escuchan,
¿Cuál es la situación con nosotros hoy día? ¿Qué pasa cuando nosotros tratamos de apartarnos de Dios, cuando no obedecemos a Dios, cuando tratamos de darle la espalda a Dios, cuando le hacemos caso omiso a su mensaje a través de los predicadores, de los mensajeros, de los pastores, de los misioneros? ¿Cuál es la causa de estas cosas? ¿O qué nos pasa a nosotros cuando hacemos semejantes cosas? Miren, hoy día hay personas que dicen que Dios no castiga, que Dios es un Dios de amor y por lo tanto Dios no castiga. Ahora bien, vimos aquí en la Escritura como Dios castiga al pueblo de Israel. No le leí todos los pasajes porque serían muchos, pero el fin de Israel fue que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió a Israel, se la llevó cautiva a Babilonia y allá duraron 70 años de esclavitud. Luego Dios entonces los perdonó y ellos pudieron regresar a su tierra. 70 años de esclavitud por el pecado, o sea, el castigo. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿No nos castiga a Dios cuando andamos mal, cuando no queremos obedecer su palabra? Hay personas que dicen que no, que Dios es amor y que Dios no castiga. Bueno, hermano y amigo, precisamente porque Dios es amor, es por eso que Dios nos castiga y nos corrige. Imagínense un padre o una madre que su hijo o su hija haga de todas las cosas mal a vida y por haber, y esa madre o ese padre no hace nada, se mantiene indiferente ante la actitud negativa de su hijo o de su hija o de su hijo. ¿Qué va a pasar? Que esa madre o ese padre realmente no está mostrando amor, porque está entregando a su hijo o a su hija al camino malo, y obviamente que tendrán consecuencias fatales. Entonces, cuando un padre corrige a su hijo o una madre corrige, es porque ama. Asimismo, Dios nos corrige, nos castiga, nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. En conclusión, Dios sí castiga. Y el hecho de que Él nos castigue es precisamente porque nos ama, porque no nos puede dejar la picandina. O imagínense la irresponsabilidad de un padre ante los hechos de un hijo o de una hija que esté cometiendo muchos pecados, muchos delitos, infringiendo las leyes y no hace nada, se queda con los brazos cruzados. Eso sería un padre irresponsable, ¿no? Entonces Dios, como es nuestro Padre, cuando nosotros andamos mal, Él nos corrige. Miren qué dice, vamos a ir a la Escritura, porque quizá usted está esperando un verso, ¿no? Aquí dice, miren, en Proverbios capítulo 3, verso del 11 al 12. No menosprecies, Proverbios 3, del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Y dice el versículo 12, que es fundamental, aquí está el propósito, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. ¿Por qué Dios nos castiga? Bueno, porque nos ama. Precisamente porque nos ama, Él nos castiga. Si Él no nos castiga, si Dios no castiga, entonces no nos ama. Las personas que dicen que Dios no castiga, déjeme decirle que están errados, porque Dios castiga precisamente porque nos ama. Y les reitero, si usted es padre o madre y usted no corrige a sus hijos, usted no castiga a sus hijos cuando hacen cosas malas, entonces usted no ama a sus hijos. Dios nos corrige, nos castiga precisamente porque nos ama. Y cuando estamos fuera del camino, de la senda antigua, que es el buen camino, entonces Él nos lleva a la senda antigua, nos hace volver a la senda antigua a través de la disciplina, a través de la corrección, a través del castigo. Entonces, hermanos y amigos, les motivamos a que siempre estén en la senda antigua, a que no se salgan de ahí, que ese es el buen camino. Y la palabra antigua tal vez podrá sonar un poco raro, pero es el verdadero camino, el camino que Dios ha trazado desde siempre, que nosotros andemos por ese camino y que no nos desviemos ni para un lado ni para el otro, sino que continuemos siempre en el mismo camino. Así que Dios le bendiga mucho y esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, aquí está
el espacio de comentarios, lo puedes escribir. Cualquier sugerencia, obviamente estamos también a la disposición de escuchar. Así que muchas bendiciones. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima entrega. Vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias por este espacio. Te damos gracias y te pedimos que cada día más trabaje en los corazones nuestro, Padre. Gracias por Moisés con la participación de los videos musicales. Gracias por las damas. En el santo nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Muchas bendiciones.